es ir a la cocina y satisfacer esa necesidad de aburrimiento por medio de la comida. Entonces, de verdad que es un tema bien interesante y algo que yo siempre digo en todos mis webinars es que nosotros los seres humanos, voy a poner estos chiquitos, chicos, para que puedan ver bien la presentación, es que los seres humanos somos seres emocionales. Obviamente hay personas que son más emocionales que otras, pero somos seres emocionales. Tomamos decisiones en base a nuestras emociones. Entonces, para comenzar, pues esto, de verdad muchas gracias Eli por la oportunidad y pues contenta de apoyarlos en Centerfit con el tema de esto, la parte psicológica. Y bueno, en la noche de hoy vamos a hablar acerca del aburrimiento y la comida. Uno de los temas los temas que vamos a estar viendo ahorita eh, de este webinar es, por ejemplo, el acto de comer y sus diversos puntos de vista, porque existen muchísimos, pero solamente conocemos uno. Cuándo aparece la necesidad de comer por aburrimiento, cómo podemos diferenciar el hambre real de la emocional, cómo se siente, por ejemplo, una persona que come por aburrimiento y cuáles son esas estrategias para evitar comer por aburrimiento. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Realmente pareciera que fuera bastante, pero es bien puntual, es bien específico y pues se van a llevar también herramientas que yo le voy a estar pasando a Eli para que las pongan en práctica. Entonces, para iniciar, existen diferentes puntos de vista del por qué comemos. El que más conocemos es comer por placer. Y lo digo porque nosotros comemos porque necesitamos comer, es una necesidad fisiológica, y porque, por ejemplo, hay personas que les gusta cocinar, hay personas que les gusta ir a los restaurantes a comer, entonces comemos por placer. La otra razón por la cual comemos es por influencia social. Cuando hablamos de influencia social es cuando, por ejemplo, sus amistades, sus familiares los invitan a comer o vamos a decir que los invitan a un parking, como se dice en buen panameño, y siempre hay comida, que si un barbecue, que si cositas de picar, esto. Entonces siempre, cuando hay reuniones, casi siempre, la gran mayoría del tiempo, siempre tenemos algo para comer y por eso comemos por influencia social. Por ejemplo, también comemos por mecanismos de defensa. Los que no conocen qué son los mecanismos de defensa, en psicología nos han enseñado que todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa que, así tal cual como lo dice la palabra, son mecanismos que tenemos todos los seres humanos que utilizamos en el momento para protegernos de esas emociones o pensamientos o situaciones que nos van a ocasionar algún tipo de ansiedad. Entonces, todos los seres humanos existen muchísimos mecanismos de defensa, algunos utilizamos ciertos mecanismos de defensa en ciertas situaciones y en otras situaciones utilizamos otros. Pero en otra charla les explico bien todo lo del mecanismo de defensa porque eso es un tema amplio. También comemos por comportamiento aprendido. Cuando estamos pequeños, acuérdense que los niños aprenden por comportamientos, es decir, cuando ven a su mamá, a su papá, que son como sus superhéroes, los niños lo que hacen es que empiezan así como a aprender todo lo que los papás hacen. Entonces aprendemos esos comportamientos de que, ok, mamá está cocinando, papá está cocinando, eso significa que vamos a comer. Se hace la mesa y todo el mundo come. Entonces, desde pequeños vamos aprendiendo ciertos comportamientos pues, de comer en este caso. Por ejemplo, también comemos por romper un círculo vicioso. Cuando estamos hablando de un círculo vicioso, por ejemplo, un ejemplo sencillo, eh, cuando estamos en una relación y nos damos cuenta de que nuestra pareja puede ser que sea una persona tóxica y para la persona obviamente le genera mucha ansiedad a algunas personas y lo que hacen es refugiarse en la comida. Entonces, como que rompe ese ciclo por medio de la comida. También comemos esto por la satisfacción generada debido a la liberación de neurotransmisores. Cuando nosotros estamos felices, se liberan unos neurotransmisores que son la dopamina, la serotonina, la oxitocina, y hay otro más que es la endorfina. Entonces, cuando se libera eso acá en el cerebro,
que estamos súper contentos, a veces lo que nos provoca siempre es, oh, vamos a festejar un logro. Puede ser un logro de, pónganse que, no sé, terminaron la universidad o lograron las metas de ventas y todo el mundo dice, vamos a celebrar con una champañita o vamos a comer en tal lado. Entonces también por medio de la liberación de estos neurotransmisores, pues nos provoca comer. También comemos por aprendizaje, porque nos enseñaron, así tal cual como les comenté, nuestros padres nos enseñan a que es parte de la vida y parte del proceso el comer. Y por último, y en el cual nos vamos a enfocar en la noche de hoy, es que comemos por emociones. Entonces, la emoción que vamos a hablar hoy es sobre el aburrimiento. Según la Real, ¿cómo se dice? La Real Lengua Academia de la Lengua Española, habla que comer, o el significado de comer, es ingerir un alimento y que el aburrimiento, y desde ya les digo, el aburrimiento es una emoción, sino que a veces no tenemos claro cuáles son las emociones. Existen muchísimas emociones y una de las emociones, eso es algo que también le voy a pasar a Eli para que tenga un listado de las emociones que existen. Nosotros los seres humanos solo conocemos las básicas, que es alegría, miedo, que si tristeza y rabia, o sea, conocemos las que son muy básicas, pero el aburrimiento es parte de las emociones. Y entonces, ¿qué es el aburrimiento? El aburrimiento es el cansancio que tiene el ser humano del ánimo, originado por una falta de estímulo, por una distracción o por una molestia reiterada. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros unimos estas dos palabras, entonces podemos decir que nosotros ingerimos alimentos cuando estamos en un estado de cansancio, que estamos aburridos. ¿Y qué pasa? Allí es donde viene entonces el término de hambre emocional, cuando buscamos en la comida lo que no llegamos a resolver de otras maneras. Eso es lo que significa el hambre emocional. Y esto, y bueno, seguimos entonces más adelantito les voy explicando, pero sí quiero que les quede claro de que el aburrimiento es una emoción. Y por eso es que cuando, por ejemplo, estamos, pónganse que puede ser que o tenemos un momento en el que estamos muy activamente, que ahorita vamos a esta parte, y llegamos a un momento de inactividad mínima, pues llega el aburrimiento. O hay personas que, por ejemplo, están todo el día trabajando, o hay personas que no han hecho absolutamente nada en todo el día y están aburridos y recurren entonces al alimento. Entonces, ¿cuándo aparece la necesidad de comer por aburrimiento? Aparece en momentos de transición, lo que les comentaba, cuando uno pasa un periodo en donde tienes mucha atención, es decir, cuando estás en el trabajo de 8 a 5 que tienes que estar concentrado o atendiendo a tus pacientes o atendiendo a tus clientes, y pasas entonces a esa inactividad total de que ya fueron las 5, me fui para la casa, y en ese pequeño en esa pequeña transición es que ocurre el aburrimiento. Ejemplos, por ejemplo, puede ser por la noche cuando estamos preparando la cena, que ya hemos pasado todo el día trabajando y estamos haciendo la cena y estamos como pensando, pero a veces no pensamos en nada, como hay personas que dicen, estoy pensando como en blanco. Ese pensar en blanco a veces es aburrimiento. Después de la cena también ocurre que ya terminamos de comer y estamos saciados y ya como que ya estamos relajados, ocurre también ese proceso de transición y podemos llegar al aburrimiento. Aquí puse en la jubilación porque, por ejemplo, cuando las personas pasan de trabajar toda su vida y llegan a la jubilación, ese proceso, aparte de que les genera todo tipo de emoción, de tener una actividad completa a no hacer casi nada, hay mucho aburrimiento en las personas que están jubiladas. Por eso es que siempre se les trata de estimular y de que sepan qué hacer después de la jubilación. Por eso es que también hay que ir al psicólogo cuando vamos a pasar de inactividad, de actividad a inactividad. Durante los fines de semana, si no hacemos nada o tenemos muchísima actividad y estamos ya cansados, también ocurre el aburrimiento. En vacaciones, por ejemplo, hay personas que prefieren agarrar 15 días en vez del mes porque parece que se aburren cuando agarran el mes completo. Entonces eso también ocurre y empiezan a comer, a comer, a comer, a comer.
Y también hay personas que mientras ven la televisión llega un momento, en ese momento de transición, y entonces empiezan a comer que si el heladito, que si, yo qué sé, todas estas cosas que nos gusta comer cuando estamos viendo la televisión. A ver, cuando nos sentimos aburridos, ¿qué sucede? Que entramos en un ciclo vicioso en el que intervienen todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y comportamientos, y lo que hacemos entonces es que como no sabemos qué hacer con ese aburrimiento, o sea, nos agobia tanto ese aburrimiento que lo que hacemos es recurrir a la comida. Entonces, un ejemplo sencillo que les pongo aquí, estos son palabras de una paciente que estuve atendiendo hace un par de semanas atrás, que está en este ciclo, que no sabe el por qué, va a la refrigeradora cada 5 minutos, y este es el ciclo vicioso de ella. Como más porque tranquiliza mis emociones, pero tengo sobrepeso y me siento frustrada, culpable y triste. Entonces ella está en ese ciclo en el que sabe que va a la refri cada cierto tiempo para aliviar esas emociones de aburrimiento, y luego, voy a quitar esto de aquí, y luego entonces sabe que está con sobrepeso y luego se siente obviamente frustrada porque sabe que lo que comió no debió haberlo hecho por aburrimiento. Entonces, sigamos por aquí. Les presento esta frase y a este autor que se llama Fernando Aceiro. Él habla mucho acerca de este tema del aburrimiento y la comida. Él dice que la persona aburrida está atrapada en un tiempo muerto en el que no es dueña de su destino ni es libre de hacer otra cosa. Este señor se los recomiendo por si les gusta leer de este tema, full recomendado. A ver, ¿cuál es la diferencia del hambre real y el hambre emocional? El hambre real aparece gradualmente, es algo que va de menos a más. No tiene como un alimento específico, es decir, que no tiene como un antojo, como a veces nos pasa que de la nada surge un antojo. Aquí el hambre real no sucede eso, no hay un alimento en específico. Cuando se alcanza la saciedad, ya se alcanza la saciedad y está perfecto. Y es una necesidad fisiológica, que era lo que les comentaba anteriormente. Cuando hablamos del hambre emocional, esta es la que aparece, como digo yo, como repentinamente. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, si acabamos de desayunar o de almorzar o de cenar, y en menos de 15 o 20 o 30 minutos o incluso una hora, de la nada nos da hambre, y como si no hubiésemos comido absolutamente nada. Y esta hambre emocional siempre tiene como una comida específica que quieres comer. O sea, que se puede hablar de que esto es como un pequeño antojo. También, por ejemplo, cuando hablamos del hambre emocional, las personas siguen comiendo a pesar de que ya saben que están saciados. Y aquí existe como una necesidad emocional que provoca las ganas de comer. Es decir, que hay algún tipo de emoción, no solamente el aburrimiento. Hoy nos enfocamos en el aburrimiento, pero puede ser por ansiedad, puede ser por estrés, por aburrimiento, por felicidad. O sea, las emociones son las que realmente ocasionan que nosotros, como les comentaba, tomemos decisiones, y en el caso pues de comer, por todo el tipo de emociones, nosotros podemos comer. Entonces, ¿cómo se siente una persona que come por aburrimiento? Es una persona que lastimosamente, y lo digo así porque son personas que de verdad están insatisfechas de forma generalizada y crónica. Cuando hablo de que están insatisfechas de forma generalizada, la palabra generalizada es que cualquier cosa, o sea, generaliza todo y siempre está insatisfecha, y es crónico, o sea, no es algo que es de vez en cuando, sino que es siempre. Son personas que, por ejemplo, su realidad no cumple con sus expectativas, porque se ponen expectativas tan altas, tan altas, que nunca están acorde a su realidad. Y obviamente, como sus expectativas están tan altas, son personas que se sobreexigen al nivel de alcanzar un perfeccionismo imposible. Entonces, por eso es que siempre están insatisfechas. Y es un poco triste porque siempre está insatisfecho. O sea, digo, de por sí el ser humano a veces como que no somos
se pudiese decir como que no somos personas que nos satisfacemos fácilmente, pero estas personas específicamente siempre están insatisfechas. Entonces es como triste porque como que nada les satisface. Y aquí hay otro pensamiento. La persona con aburrimiento persistente puede caer en una situación de insatisfacción generalizada. Y es totalmente cierto. ¿Qué crees de eso? Entonces, ¿cuáles son estas estrategias que podemos utilizar para no comer por aburrimiento? Una de las primeras actividades que yo recomiendo mucho es cambiar de actividad. ¿Con esto a qué me refiero? Que si te estás dando cuenta de que vas a entrar en ese momento de transición de actividad plena a una inactividad nula, es que hagas alguna actividad para distraer a la mente. Hacer ejercicio, esto puede ser, por ejemplo, leer, hacer tareas, en caso tal estés en la universidad o en la escuela, jugar juegos de mesa, salir a dar un paseo, ir al gimnasio, bueno, con mucha protección ahora por el tema del COVID, caminar. Siempre es tratar de salir de ese momento de transición, siempre hacer algo, mantener la mente ocupada, como se dice. La segunda estrategia es una de las que yo más recomiendo. Yo soy dentro de la psicología clínica y de la salud, mi orientación es psicología cognitiva conductual. Entonces nosotros los psicólogos cognitivos conductuales mandamos a nuestros pacientes a hacer registros para que se den cuenta de qué es lo que detona, en este caso, el comer. Entonces, esto es en el registro lo que evaluamos es qué comimos ese día, cuánto comimos ese día, cuándo lo comimos, y en los lugares en que solemos comer. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros sepamos bien esta información, vamos a poder evitar caer eh, por comer por aburrimiento. Este registro yo se los voy a pasar a Eli para que, incluso con un videito, para que sepan cómo hacerlo y créanme que se van a dar cuenta del momento exacto en el que van a comer por aburrimiento. Créanme que se van a quedar impactados. Otra estrategia que pudiésemos utilizar es evitar comprar alimentos que solemos comer por aburrimiento. Todo lo que está, como digo yo siempre, todo lo que está a nuestro alcance nos hace caer nuevamente en el mismo comportamiento. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, yo evito comprar cualquiera de estos alimentos que yo sé que me muero por comer, pero no los compro porque realmente yo tengo una meta personal con Centerfit y todo lo demás, y yo evito comprar esos alimentos. Y así como que tengo como en toda mi stand, en donde tengo, por ejemplo, mis snacks, todos son saludables, pero son snacks que me satisfacen, que vamos entonces a la estrategia número 4, que es la satisfacción. Por ejemplo, si comemos alimentos que nos satisfaga el comer por aburrimiento, se hará más difícil porque no contaremos con el espacio para hacerlo. ¿Con qué me refiero a esto? Por ejemplo, algo que a mí me encanta de Centerfit y de las nutricionistas de Centerfit es que ellas te consultan qué es lo que te gusta comer. Porque si hacemos estas dietas restrictivas de acá, no puedes comer esto, no puedes comer esto, a menos que sea, y aquí me corrigen algunas de las nutricionistas, que sea que la persona tenga alguna enfermedad que no pueda comer algo en específico, entonces, o alguna alergia, por ejemplo, en mi caso, que yo no puedo comer esto, mariscos, y entonces pues se hace esa dieta especial. Pero si nosotros comemos las comidas que nosotros queremos con las porciones, teniendo conocimiento de nuestras porciones, pues no tenemos como esa angustia de, quiero ir a comer en tal lugar porque es que la dieta esto no me satisface esa necesidad. Entonces, y otras dos estrategias más que tenemos es el gestionar nuestras emociones. Con esto me refiero a desarrollar la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional es básicamente identificar, comprender y gestionar nuestras emociones para poder manejarlas de forma eficiente. Y también desarrollar como ese autoconocimiento. En la medida que nosotros nos conozcamos más,
vamos a tener mayor control de las tomas de decisiones que vamos a hacer. Y otra estrategia, y por último, esto está el manejo del estrés. El estrés está ahorita bastante elevado pues por la situación que estamos viviendo por el tema del COVID y es importante saber cómo controlar el estrés. Dos técnicas que yo les puedo recomendar son las técnicas de relajación. También les voy a mandar unos videos para que sepan cómo hacer las técnicas de relajación. Hay una específica que yo recomiendo muchísimo, que es la técnica de relajación diafragmática y está, por ejemplo, también la técnica de respiración que ayuda muchísimo a manejar el estrés. Entonces, cuando ya implementamos estas técnicas de forma regular en nuestra vida, eso va a ocasionar que nuestras emociones estén como niveladas, balanceadas, como se dice, y logramos esto, manejar el estrés. Entonces, con esto pues quiero finalizar el webinar, pero si tienen alguna pregunta pues estoy aquí a la orden. Por último, el último pensamiento, dice el señor Fernando, dice, el aburrimiento es una señal de que no le estás prestando atención a lo que te hace feliz. Entonces, señores, traten siempre de prestar atención a las cosas que realmente les hacen feliz y si están aburridos, cuestiónense del por qué están aburridos, de por qué están entrando en ese estado. Obviamente sí puede ser por cansancio, pero si en caso tal no es por cansancio, hay que saber el por qué estás aburrido. Y si es algo que es algo muy recurrente, hay que saber el por qué. Y para eso, pues estoy aquí a la orden de si entran en ese estado de aburrimiento, pues con mucho gusto, pues aquí los puedo apoyar. Así que voy a darle la batuta aquí a Eli. Oye, Mafe, me encantó tu charla. Muchísimas gracias. De verdad que, o sea, muy atinado a lo que hacemos nosotras aquí. Y se me olvidó comentar al inicio que tú también eres paciente del centro, que realmente así fue como Sí. la conexión y no es por nada, pero Mafe le ha ido muy bien, muy bien. De verdad que ella aplica, también su curso de psicología en ella, y aparte que Sí, es paciente, sigue sus porciones hasta cual como lo dijo. sí, Así sí, que sí. buenísimo. Uy, y me quedo con esa última frase, me encantó, porque yo soy pro de, siempre busca lo que te hace feliz. Y mira, eso tienes toda la razón, me encantó. No, de verdad, yo cuando leí eso de este señor, yo dije, wow, de verdad que si tú, o sea, buscas realmente lo que te hace feliz, o sea, no hay por qué llegar a un momento, pues, de aburrimiento, o sea, no tiene el por qué llegar. Y si llega, como les digo, es saber el por qué estoy tan aburrido o aburrida. Claro, ¿no? Y ahora y más en esta situación en la que estamos, que debemos estar todos realmente agradecidos de que estamos aquí, de que estamos en un reto, de que tenemos el dinero para pagar un reto, para comer. O sea, hay muchísimas cosas por las que estar agradecido, que eso una vez te lleva como que a estar feliz, Exacto. hacer algo, ¿no? Así que de verdad que muchísimas gracias, Mafe. No sé si quiero abrir la ventana, a los que, no sé si tienen preguntas, los que estamos aquí ahorita mismo escuchando la charla, alguien que quiera hacer alguna pregunta o que tenga alguna duda. Creo que pueden abrir los micrófonos, o no sé si será que yo los abro o el que quiera abrir, nada más que me escriba ahí y yo le abro el micrófono en dado caso que se pueda. Ok, creo que aquí abrí como los chats, sorry. Así Los- otra cosa que estamos hablando, dice Lulu que muy interesante, Ana Karina dice que está fascinada con la charla, me alegro Ana y Lulu, qué bueno. Qué bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Fue, como les digo, yo siempre soy como muy directo al grano. No, sí, Que si a veces uno se extiende mucho, es como que, ay, ya me aburrí, no quiero preciso y escuchar. conciso. Ahí esperamos los materiales que nos van a mandar, muchísimas gracias por eso. Muy enriquecedora la charla y bueno, ya que creo que no tienen ninguna dudas, creo que estamos listos entonces por esta noche. Esta es la penúltima charla del reto, como les decía. La siguiente, que es la final, me la va a dar mi persona, que es este jueves sobre mitos nutricionales. Así que ahí los espero conectados, chicos, a los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por tomarse el tiempo y los felicito porque en vez de estar un lunes viendo televisión o haciendo otra cosa, estuvieron aquí escuchando la charla, aprendiendo. Y realmente eso es como otra forma de amor propio porque es realmente buscar conocimiento. Tal Así cual. que, chicos, un abrazo, un saludo, más un saludo, un abrazo también. Y bueno, nos vemos en el chat, los que estamos en el reto. Y a los que no, un saludo igual y bienvenidos para el próximo. Cuídense Chaito. mucho. Saludos. Saludos a todos. Bye, bye, voy a cerrando. Sí. Mafe, muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ti.
Cuídate. Bye, bye. Nos vemos.